Hola queridos amigos, feliz Navidad. Quisiera aprovechar este día para explicar por qué los cristianos, es decir, los que seguimos a Cristo, los que formamos parte de la iglesia que fundó Jesucristo, celebramos su nacimiento el 25 de diciembre. Porque es cierto que algunos nos dicen, ¿por qué lo celebran ese día? Es una fiesta pagana, no tiene sentido. Y para eso tenemos que entender muchos elementos. ¿Por qué sí tenemos fundamentos para celebrarlo este día? No porque sea, digamos, la fecha específica cronológica, sino porque es el día que contiene un fundamento especial que nos muestra con profundidad el misterio de Cristo. Y entonces, ¿eso qué implica? Conocer lo que es la inculturación del Evangelio. ¿Qué quiere decir? Que los cristianos, respondiendo a ese envío misionero de Jesucristo, empezaron a dar a conocer el Evangelio en distintas culturas. Y entonces tomaban aquellos elementos de verdad de distintas culturas para mostrar el mensaje de Cristo. Y un ejemplo de esto lo podemos ver con San Pablo, que llegó a un pueblo pagano, los atenienses, y se detuvo a ver las distintas esculturas y nos dice los Hechos de los Apóstoles que se indignó, pero vio una en especial, el monumento al Dios desconocido. Entonces, él tomó ese elemento que los atenienses lo veían como un dios más. Decían, bueno, por si uy, un dios que no conozcamos, no vaya a ser que se enoje porque no lo adoramos, entonces vamos a tomar este dios, esta escultura y lo adoramos. Para cualquier cosa le decimos, es que eras el dios desconocido. Esto no era correcto, pero sí es cierto que había un dios que no conocían. Entonces Pablo tomó este elemento del paganismo y lo corrigió para mostrar el mensaje de Cristo. Y por eso les dijo, perdón, yo vengo a hablarles del Dios desconocido. Y entonces fue que les habló de Cristo y la resurrección. Ya con la resurrección muchos no le quisieron creer, pero hubo algunos conversos en este diálogo. Y nos muestra entonces cómo sí, el cristianismo, y fundamentado en la Biblia, toma elementos de culturas paganas para corregirlos y cristianizarlos. Y lo mismo pasa con esto que nosotros celebramos el 25 de diciembre, que muchas culturas en ese tiempo celebraban como la fiesta del sol naciente, porque hay un hecho concreto, natural, que es el 24 de diciembre es la noche más larga, porque en invierno las noches son más largas y los días más cortos, pero a partir de esa noche los días empiezan a ser más largos y las noches más cortas. Entonces, muchas culturas que adoraban distintos dioses, que pues, eran falsos efectivamente, decían que el dios más grande es el sol, porque es el sol que nos da la vida, que nos da el alimento. Entonces, celebraban su nacimiento ese día, porque decían es cuando el sol empieza a brillar más y entonces se van disminuyendo las tinieblas, la oscuridad. Entonces, hay un hecho natural que es eh, el, digamos, el aumento de la luz del día. Ahora, hay que establecer también que Dios es dueño del tiempo y del orden natural. Y junto con esto hay que tener claro que no es lo mismo el cronos y el kairos. ¿Qué es esto? Estas palabritas. El cronos es la sucesión de los días, horas, minutos, segundos. Es como medimos el tiempo normalmente. Y el kairos es el tiempo oportuno, el tiempo de Dios, el tiempo en que Dios actúa. Entonces, los cristianos, aunque estamos en el cronos, en los días, celebramos fundamentados en el tiempo de Dios, es decir, aquello que le da fundamento al misterio de Cristo. Entonces, el nacimiento de Cristo va más en este fenómeno, en este hecho, el kairos, es decir, qué día nos muestra con profundidad aquello que Dios quiere enseñarnos, decirnos, mostrando sobre su misterio. Y si Dios es dueño del orden que estableció, también el orden que estableció, el orden de la naturaleza, digamos, sirve a Dios. Y Dios se sirve de eso para mostrarnos estos elementos. Entonces, eh, aunque está el debate de que si pudo haber nacido en estas fechas o pudo haber sido en otras, puede estar esa discusión, que cada uno tiene sus argumentos. Aquí lo que nosotros queremos es mostrar cuál es el día que contiene un elemento que nos ayude a fundamentar el misterio de Cristo que nace. ¿Por qué? Porque también los cristianos, incluso lo vemos en la Biblia, identifican a Cristo con el sol, pero es un sol diferente. No es un sol que nace del horizonte como en las otras culturas. Es un sol que nace de lo alto. Y esto lo podemos ver
en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 78, que es cuando Zacarías empieza a hablar de nuevo y habla acerca de las grandezas de Juan y de Jesucristo. Entonces me di a la tarea de revisarlo en griego. Si no me creen, aquí está, porque los evangelios se escribieron en griego, y entonces revisar los términos con mayor profundidad. Entonces, en esa parte nos dice que a través de las entrañas de compasión, de misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que sale desde la altura, desde lo más alto. Digamos, esto es una traducción un poquito más literal. Entonces, esta salida del sol se conoce como este nacimiento del sol, pero este sol no nace del horizonte, sino de lo alto, es lo que estábamos viendo. Entonces, este sol que nace de lo alto es Jesucristo. Entonces, nos habla de un sol naciente, pero de un sol naciente del cielo, que viene del cielo. ¿Quién sino Jesucristo es ese sol que nace desde el cielo? Y entonces dice que precisamente este nacimiento de Jesús es aquel que viene a iluminar a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, y a guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Entonces estamos viendo algo interesante. Hay un sol que nace para eliminar las tinieblas. Hay un sol que nace para disminuir las tinieblas. Entonces, si Dios es dueño del orden, de todo el orden que hay en el universo, ¿cuál es el día que haría más énfasis a ese misterio de Cristo? Un sol que nace para disminuir las tinieblas. Un sol que nace para disminuir la oscuridad. Claro que sería este día, el 25 de diciembre, la fiesta del sol naciente. Pero a ver, dirían, oye, pero no es una fiesta pagana. Ok, retomemos lo que habíamos dicho de San Pablo. Tomó un elemento de una cultura pagana, lo corrigió para enseñar a Cristo. De la misma forma, aquellos que creían que pues era la fiesta del Dios más grande, pues entonces el cristianismo llegó y le dijo, ok, sí es cierto, este día se celebra el nacimiento del Dios más grande, pero no es este Dios que es un ídolo. Yo te voy a hablar del Dios verdadero, de Cristo, del Dios único, del sol que nace de lo alto. Entonces, ¿qué se corrigió? Que al Dios que se celebra no es un ídolo pagano. Al Dios que celebramos, fundamentados en este hecho natural, porque Dios es dueño de este orden natural, es el sol que nace de lo alto, y que lo dice la Sagrada Escritura. Y que así como es el sol empieza a disminuir las tinieblas, Cristo es ese sol que disminuye las tinieblas. Por eso el día que nos muestra con mayor profundidad ese fundamento del misterio de Cristo es el 25 de diciembre. Y por eso es que nosotros los cristianos lo celebramos el 25 de diciembre, fundamentados en que la Biblia sí nos habla de un sol que nace y que viene a eliminar las tinieblas. Entonces, cuando les digan por qué lo celebran el 25, es una fiesta pagana, pues ya sabemos que tenemos que hablar de la inculturación del Evangelio, que sí viene en la Biblia, que tenemos que hablar del misterio de Cristo, que tenemos que hablar del sol que nace y que también viene en la Biblia, también tiene ese fundamento. Porque podríamos decirle, bueno, ok, está bien, no lo celebres el 25, pero entonces cuando lo celebras, tú no celebras el nacimiento de Cristo, para ti no es importante que Cristo se haya hecho hombre, tú lo pasas desapercibido, o si le pones otra fecha, ¿por qué? Dime cuál es la fecha exacta. Porque entonces ahí yo creo que no van a poder tener una respuesta. Y entonces prefieren pasar por desapercibido un momento grandioso en nuestra historia, en que se unen el Cronos y el Kairos. Dios se hace presente en la historia y nos muestra su gran misericordia para salvarnos sin merecerlo nosotros. Entonces, queridos hermanos, no, los cristianos no celebramos una fiesta pagana, celebramos a Cristo, dueño del tiempo y dueño del orden natural y del espacio. ¿Y cómo es dueño de eso? Claro que incluso los días y los fenómenos naturales sirven a Dios, y Dios se sirve de ellos para mostrarnos sus misterios. Pues queridos amigos, celebremos esta fiesta con mucho amor, con mucho gusto, porque es Cristo el que viene a disipar las tinieblas de nuestras vidas.
No dejemos que las tinieblas inunden nuestras vidas. No renunciemos a Cristo. No rechacemos a Cristo, que es la luz, sino que aceptémoslo, amémoslo y permitamos que Él ilumine nuestras vidas para que nos permita llegar a la eternidad. Pues queridos hermanos, les invito a que compartan este mensaje para que sean más los que puedan conocer este fundamento. Que Dios los bendiga. ¡Viva Cristo Rey!